Hola pitagóricos, ¿cómo están? Bienvenidos al triángulo de Hoss. ¿Se han preguntado por qué cada vez que calculamos el área de triángulos dividimos entre dos? Pues quédate conmigo porque aquí te la voy a explicar de una manera muy simple. Veamos, imaginemos que queremos calcular el área de este triángulo. Este es un triángulo acutángulo escaleno cuya base mide 12.5 centímetros y su altura mide 13 centímetros. Es decir, este triángulo es la mitad de un rectángulo. De este, justamente, en el cual la base y la altura miden lo mismo que del triángulo que te acabo de mostrar anteriormente. Si yo deseo calcular el área de este rectángulo, lo que tengo que hacer es multiplicar la medida de su base por la medida de su altura. Por lo tanto, si yo deseo calcular el área de este triángulo, que es la mitad del rectángulo anterior, yo necesito calcular la mitad de la base por la altura. Y también lo puedo decir como un medio de la base por la altura. Veamos este triángulo. Este es un triángulo acutángulo escaleno, cuya base mide 12.5 centímetros y su altura mide 6.5 centímetros. Es la mitad de un rectángulo. ¿De cuál? De este. Si yo deseo calcular el área de este rectángulo, multiplico la medida de su base por su altura. Por lo tanto, si deseo calcular el área de este triángulo, yo lo que hago es calcular la mitad de la base por su altura, o también lo puedo representar como un medio de la base por la altura. Veamos el siguiente triángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo isósceles, cuya base y su altura miden lo mismo, es decir, representan la mitad de un cuadrado. De este justamente, en el que las medidas son las mismas. La base mide 10 centímetros y la altura mide 10 centímetros. Si tú quieres calcular el área de este cuadrado, lo puedes hacer de la siguiente manera, multiplicando la base por la altura, lo que mide un lado por el otro lado, que además miden lo mismo, o simplemente lado al cuadrado. Si queremos calcular el área del triángulo, lo que tengo que hacer es calcular la mitad de la base por la altura y también un medio de la base por la altura. Ambas operaciones son correctas. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí un triángulo obtusángulo escaleno, cuya base mide 10.5 centímetros y su altura mide 6 centímetros. Es la mitad de un romboide. Por lo tanto, si yo deseo saber su área, tengo que multiplicar la medida de su base por su altura. Por lo tanto, si deseo calcular el área de este triángulo, multiplico o calculo más bien la mitad de la base por la altura, o también lo represento como un medio de la base por la altura. ¿Por qué dividimos entre dos? Pues porque todos los triángulos, el que tú te imagines, el que puedas trazar, siempre es la mitad de un cuadrilátero. Y esos cuadriláteros son paralelogramos, son trapecios o son trapezoides. Puedes comprobarlo dividiendo cualquier cuadrilátero que tú tengas en mente y verás cómo siempre va a ser la mitad de un cuadrilátero. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Pitagóricos, no olviden suscribirse, denle la campanita, denle like. Hasta la próxima.